Esto es Foro Presidenciables 2015. Continuamos. Bienvenidos de nuevo a este Foro Presidenciables 2015. Antes de seguir con nuestra tercera ronda de preguntas, tenemos una noticia que contarles. Aparentemente se ha confirmado la renuncia de 2 ministros del gabinete más, el ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso, y el ministro de Agricultura. Confirmaron su renuncia del gabinete de Otto Pérez Molina esta noche. Tenemos entendido que el gabinete sigue reunido, han estado reunidos desde las 5 de la tarde y se nos ha dicho también desde Casa Presidencial que a las 9 de la noche podemos esperar un mensaje de Otto Pérez Molina. Con eso vamos a seguir conversando con algunos de los presidenciables de estas elecciones 2015. Así es. Bueno, y ahora vamos a entrar a un tema que es muy importante para el desarrollo de todo país. La paz social, la tolerancia, el aceptarnos el unos a otros y así realmente buscar lo que es la unificación de un país. El Banco Mundial, las Naciones Unidas han reiterado en diversas ocasiones la necesidad que Guatemala tenga de empezar un diálogo a nivel nacional con una visión de tolerancia. Y dentro de las denuncias que tenemos en nuestro país, solo en el 2014 se tienen 579 denuncias por discriminación étnica en el Ministerio Público. En lo que va del 2015 se han presentado 335 denuncias y de estas en 2 años solo han llegado 4 a tribunales. Bueno, y déjenme contarles, 25 han sido contra alcaldes que se han concretado en solicitudes de antejuicio contra 6 de ellos, entre los que se encuentran 4 que buscan su reelección. Al final del gobierno de cada uno de ustedes, ¿qué avances podrían registrarse en la construcción de una sociedad que no discrimine? Si realmente uno de los grandes problemas en nuestra sociedad es la falta de tolerancia, la falta de aceptación y la falta de unificación para resolver estos problemas. Doctor Lizardo Sosa. No, yo creo que se está hablando de un problema que lamentablemente caracteriza a la población guatemalteca. Uno lo puede observar cuando se mete en las redes sociales, como con cualquier argumento es descalificado cualquier argumento. No estamos acostumbrados a oír, solo a emitir nuestra opinión sin consideración a lo que ésta pudiera afectar al resto de la sociedad. Yo creo que tenemos que aprender más cultura democrática. Creo que parte del problema de la falta de tolerancia está por el sistema político que no funciona. Realmente un sistema democrático con partidos políticos que realmente representen a los ciudadanos y no lo que tenemos ahora que es caricatura de representación. Ya la calificó en un artículo el señor Stein en el sentido de que los partidos le secuestran su representación a los ciudadanos y eso toma la siguiente forma: los candidatos, incluso los presidenciales, o son los dueños de los partidos, o son los que decide el financista de los partidos, o es algún interés político el que los define. Pero todos vamos a votar por ellos, pero realmente es una representación secuestrada. Así he entendido el artículo al que me acabo de referir. Yo creo que el centro de debate nacional sobre todos estos problemas, el constitucional, es el Congreso de la República. Y lamentablemente el Congreso de la República, dadas esas deficiencias del sistema político, ha perdido totalmente la capacidad de desarrollar esa función de debate. Bueno, eso amén de que las escuelas debieran enseñar más cultura democrática, más cultura republicana, para que todos aprendamos a que el derecho personal tiene límite hasta donde terminan los derechos de los demás. Creo que nos hace falta bastante y creo que es una tarea titánica, pero que tenemos que empezar a emprender cuanto antes. Gracias, don Miguel Ángel González. Las denuncias de casos de discriminación. Don Harry Pérez. Perdón. Don Miguel Ángel Sandoval. ¿Qué opina usted del tema de discriminación y cómo lograr esa tolerancia en nuestro país? Mira, pero ¿qué acciones tomarían ustedes? Sí. Por supuesto que sí. En el programa nuestro estamos planteando la refundación del Estado Nacional a efecto de hacerlo multiétnico, multicultural, multilingüe, lo cual no es reconocido ni siquiera por la Constitución política del país. Creo que es un tema en el cual hay mucha deuda pendiente y sobre todo hay mucho racismo, mucha exclusión a todo nivel, un humor chapín que se pretende humor
cargado de racismo, y eso no puede ser tolerado ni permitido. Y acá una cosa muy importante es que para refundar el Estado, nosotros planteamos la urgencia de una Asamblea Nacional Constituyente sectorial, multisectorial, en donde se puedan plantear abiertamente los derechos de los pueblos que han sido marginados y excluidos desde la fundación de la República, en el caso guatemalteco. Sí, es por estas razones que nosotros somos muy críticos con la idea de la transición a la democracia que ha existido, porque número uno se hizo sin la izquierda, número dos sin los pueblos indígenas. De la misma manera hoy que se plantea el tema de una eventual transición, de un gobierno de transición, uno se pregunta, bueno, ¿transición para qué? Para que sea un país de mineras, de cañeras, de palmeras, de desprecio a los derechos humanos, represiva, con impunidad, ¿o qué? ¿Qué es lo que estamos planteando? Nosotros pensamos que hace falta un profundo acuerdo nacional. La oportunidad que se perdió con los acuerdos de paz debe ser retomada hoy día. No es casual que 5 temas que están en las mesas del Congreso tengan origen en los acuerdos de paz. En esta perspectiva planteamos que toda la exclusión que hay en Guatemala, toda la discriminación que hay, se puede resolver con la refundación del Estado guatemalteco vía una Asamblea Nacional Constituyente, que en el caso nuestro, si ganamos la presidencia, lo convocaríamos de inmediato, porque es la única manera de hacer que la democracia guatemalteca realmente funcione y dejarnos de... Muchas gracias, muchas gracias. Don Jimmy Morales, ¿qué avances se puede ver al final de su gobierno en el tema de discriminación étnica? Y le pregunto a usted también específicamente, porque a lo largo de su carrera como comediante, como comediante, ha utilizado usted bromas que se apoyan en la discriminación étnica. ¿Se trata eso de un tema cultural? ¿Tendría que usted cambiar esa visión de la cultura guatemalteca? Por el contrario, gracias por la oportunidad. No han sido bromas. Lo que nosotros hemos producido son materiales artísticos denominados sketches. Y hasta en nuestro programa nosotros hemos sido completamente inclusivos, incluyentes. Esa es una representación cultural, artística, de todo lo que nosotros somos y representamos. Efectivamente, nosotros con esta visión incluyente que hemos tenido, hasta hemos tenido reclamos del ejército, por ejemplo, porque hemos sacado la tropa loca, pero nunca ha sido con el deseo de ofender a nadie, sino que simple y sencillamente es una recopilación de todo el humor y todo lo que ha sido cultura guatemalteca. Nosotros podemos ver claros ejemplos en otros países, por ejemplo, la India María en México. Es una representación que todos los mexicanos se sienten muy orgullosos de eso. Es más, yo puedo decirles que los guatemaltecos, hoy en San Marcos, la semana pasada en Huehuetenango, hace algunos días en Chimaltenango, nos decían que les fascina la manzana buena. Y ese es el pueblo que está muy, pero muy comprometido con la creación cultural y la forma de poder incluir todas estas expresiones culturales. Nosotros creemos que mientras Guatemala no tenga un desarrollo humano y no tenga realmente un estudio adecuado, todos estos temas se van a dar. Si no va a ser por tema étnico, va a ser por tema económico, o va a ser por todos los temas incluso geográficos. Vine hoy de Tajumulco, estuve en Tacaná, estuve también en Comitancillo, y vemos que están apartados, completamente abandonados. No hay una carretera ni siquiera para poder salir a la costa, y la que existe está completamente en el abandono. Nosotros creemos que esa exclusión es mucho más grande que cualquier otra exclusión que la que nosotros pretendamos. Por el contrario, nuestra visión ha sido siempre incluyente, y aprovecho para agradecerle a mis hermanos del Oriente y del Occidente que me lo han manifestado ahora que he recorrido nuevamente el país. Gracias. Señor Roberto González, ¿qué avances entonces lograremos percibir todos los guatemaltecos en esta materia de la construcción de una sociedad que no discrimine, que sea incluyente? Bueno, muchas gracias. Realmente estamos hablando de implementar una cultura de tolerancia, y la cultura es un patrón de conducta, son hábitos, son repeticiones que tenemos que hacer, y las tenemos que practicar y las tenemos que implementar. Para eso lo que tenemos que hacer antes de llegar al poder, en el caso de nosotros, en el partido político, creo, unionista, hemos implementado un esquema en el cual no le delegamos ni a mujeres, ni a jóvenes, ni a indígenas, por ejemplo, por mencionar algunas de las poblaciones minoritarias o excluidas históricamente en nuestro país, de
que se agrupen en determinados órganos, sino por el contrario, que participen cada uno de ellos intercambiando mutuamente. Nosotros queremos ver tanto a mujeres como a jóvenes como a indígenas en temas de organización, en temas de finanzas, en temas de comunicación, en temas de estrategia. Así implementamos la cultura para que cuando lleguemos al poder, evidentemente no nos circunscribimos a que determinadas personas como las mujeres vayan a bienestar social, los indígenas a cultura y deportes o los jóvenes a organizar conciertos o actividades culturales en el domo. Nosotros lo que necesitamos es verdaderamente considerar que la espada de esa tolerancia es la razón y la educación. Y bajo esa premisa, nosotros lo que queremos implementar de obligación es que cada institución del Estado tenga una unidad de diálogo permanente para las actividades que le conciernen. Y además, que la consideración de la ejecución de cualquier política vaya incluido el diálogo como parte inherente de la implementación del proceso. Obviamente necesitamos integrar varias dependencias que se dedican al diálogo, la CEPAS, Asuntos Agrarios, COPREDE, el Sistema Nacional de Diálogo, unificar con una mejor gerencia para que el diálogo sea verdaderamente la forma de poder comprender las distintas filosofías, cosmovisiones y paradigmas que tenemos los guatemaltecos, pero convertirlo obligatoriamente en un hábito y así lograremos esa cultura de tolerancia. Gracias, Roberto. Don Aníbal, se tiene que hacer más para lograr más representación indígena en el gobierno y qué acciones específicas tomaría usted en su gobierno. No quiero referirme en términos generales a la pregunta y después a lo específico. Lo primero es de que el partido que yo represento, desde un principio se planteó la necesidad de transformar las relaciones de poder en Guatemala, las desigualdades, la intolerancia. En este país hay que reconocerlo, el machismo es una tara, el racismo también es una tara que todos debemos condenar y desechar de la sociedad, pero también se discrimina a los discapacitados, también se discrimina del mundo laboral a los que tienen 40 años. Es decir, es una sociedad de intolerancia y es una sociedad de falta de oportunidades. Por eso es que nosotros creemos que lo urgente es tener una república social, democrática y pluricultural. Solo reconociendo el carácter de lo que somos, nuestras raíces, nuestros valores, lo que realmente significa ser de este pueblo, van a hacernos tomar conciencia y tomar las medidas que necesitamos. Con relación al tema, definitivamente, si bien es cierto las cuotas de participación política deben discutirse, lo cierto del caso es de que los partidos debemos demostrar con hechos la inclusión de los pueblos indígenas de igual a igual en Guatemala, como debe suceder también con las mujeres. Y quiero decir que nosotros sí estamos convencidos de que la única salida es la educación. Los cambios culturales, decía el señor Mujica hace poco que nos visitó, son los más difíciles en las sociedades. Los cambios culturales son los más complicados precisamente por esas taras que subyacen en la mente de la mayoría de ciudadanos. Pero sí quiero ser contundente, ni con chistes ni con moralejas se va a poder cambiar esas taras en Guatemala. Creo que ahí le toca el turno entonces a los señores de Asíes para hacer la pregunta en este bloque e ir cerrando este tema de lo que es de la discriminación y la falta de tolerancia, ¿verdad?, de parte de todos los guatemaltecos. Doctor Eduardo Stein. A los señores candidatos a lo pelado, ¿cómo reflejará su gabinete la diversidad cultural de este país, habida cuenta de que en este marco estructural que ustedes han comentado tan aptamente, llevamos sin embargo una tara multicentenaria de rechazo, discriminación y exclusión hacia los pueblos indígenas, que se refleja no solo en las estructuras públicas en general, sino específicamente en las estructuras de mando superior en un gabinete. Y yendo un poco más a la neta del Congreso, ustedes llevan en el primero, segundo o tercer lugar de sus listados nacionales candidatas o candidatos indígenas, y nos podrían dar nombres. Señor Aníbal García. Sí, gracias por la pregunta. En efecto, el proyecto no puede ser un proyecto del diente al labio, ni puede ser un proyecto que presuma una cosa y en realidad sea otra. Quiero contarles que en la segunda casilla del listado nacional participa el señor Fabián Uz Álvarez. Quiero contarles que en el departamento de Alta Verapaz, en la tercera casilla,
participa la señora Adeli Bol. Quiero contarles que encabezando el departamento de Zacatepeques va el departamento de Chimaltenango va el sociólogo Edwin Canú, encabezando Sololá va el señor Fausto Iboy, un destacado economista. En el Petén tenemos nosotros candidatos en Poptún y en San Luis que son indígenas, y en general lo que nosotros tenemos es una conjunción de esfuerzos tanto del mundo no indígena como el mundo indígena. Creemos que es fundamental que la sociedad guatemalteca se dé cuenta de que sí es posible hacer esos pactos. La ventaja que nosotros tenemos como partido es que no estamos cobrándole a nadie para que pueda competir. Creemos que la participación democrática, si bien ha sido adversa para los pueblos indígenas y para las mujeres, fundamentalmente se debe al problema que tenemos en la ley electoral y de partidos políticos. Aquí los puestos de diputados se compran, aquí los puestos de alcaldes se pagan, aquí los puestos en el Congreso de la República, las juntas directivas en el Congreso de la República, toda vez obedecen a pactos que no representan el interés nacional. De manera que nuestro partido se siente satisfecho y se siente tranquilo de tener una representación que todavía no es la ideal, pero que sí estamos convencidos de que vamos por ese horizonte de participación y de inclusión. Gracias, Roberto González. ¿Tienen ustedes nombres específicos ya de representantes de las etnias indígenas que van a formar parte de su gobierno y de su listado en el Congreso? Sí, nosotros tenemos varias personas, incluso encabezando el listado metropolitano tenemos a una extraordinaria persona, varias veces alcalde de Pachalún, Quiché, Selvin García, por ejemplo, tenemos a Anita Pisquí, tenemos a Pedro Estacuy dentro de los listados importantes, no solo los que corresponden a los distritos, donde precisamente la población indígena de alguna manera integra muchos de estos listados distritales y que nos enorgullece. Sin embargo, quiero decir que con toda franqueza y con toda sinceridad, la escogencia de estos guatemaltecos con carácter indígena o mujeres o jóvenes eventualmente si los hubieran, así como los hay ladinos, no ha sido necesariamente por los criterios de raza, de género o edad, han sido precisamente por las capacidades que tienen para poder ejercer una tarea dificilísima como lo es la cuestión pública, donde se requiere de conocimiento, donde se requiere de experiencia, donde se requiere de habilidades y sobre todo lo más importante, que se requiere de la moral para poder administrar los recursos de la nación, no solo de una manera honesta, sino que sobre todo efectiva. Nosotros hemos tratado de inculcar que precisamente en este ámbito de la tolerancia salgamos un poco de ese cliché político de poder enseñar a través de fotografías o estar enseñando a través de muestras meramente mediáticas una integración que en el fondo no lo es. Nosotros queremos que de alguna manera sí, a la población minoritaria, la que se ha sido olvidada, esa Guatemala profunda, tenga todas las oportunidades de educación, de salud y sobre todo de asistencia para que a través del trabajo y la consecución del empleo salgan adelante. Pero lo más importante, que nuestros criterios sean una meritocracia que corresponda a las grandes responsabilidades del Estado y no a una condición que nosotros consideramos no debiese ser la adecuada para gobernar. Señor Jimmy Morales, ¿cómo reflejará su gabinete la diversidad cultural del país? ¿Tiene nombres de mujeres indígenas que van a ocupar estos sitios importantes en diputaciones dentro de su partido? Por supuesto. En Alta Verapaz tenemos a Carlos Morán Pop, que va encabezando el listado del departamento de Alta Verapaz, y en la tercera casilla está Rosalina Pop, que son de San Cristóbal y Santa Cruz, Alta Verapaz. Asimismo tenemos a Vicente Cal, que es uno de nuestros candidatos a alcaldía allá en el municipio de Tamaú, siempre en toda la ruta del Polo Chic. En San Marcos podemos plantear a Raúl Orozco, Fidel Ixtol, que hoy precisamente estuve con él allá en Tajumulco y hubo una concentración fabulosa donde pudimos ver la participación de mucha mujer y hombre indígena. En el tema de garífunas también estuvimos incluso viajando fuera del país, estuvimos allá en el Bronx hablando con Buga Quiñones, que es un futbolista destacado guatemalteco que tuvo que irse y hoy por hoy nos está ayudando precisamente en la representación, buscando personas de etnia garífuna para que puedan tener una participación. En el caso de los Xincas, nuestro amigo José Primo, allá en San Yuyo, en Santa María Xalapán, Jalapa, es nuestro candidato a alcalde y toda su corporación es precisamente de esta representación. Dentro de los gabinetes, aquí tenemos el tomo 1 de 3.
precisamente nos han dicho si tenemos nosotros representatividad, y aquí están los profesionales que integran las mesas profesionales, en donde no hay distinción ni de edad, ni de etnia, ni de posición económica. Nosotros en el FCN Nación hemos abierto la puerta y está completamente abierta para que todas aquellas personas que quieren participar, participen. Y hoy es un momento histórico, hay un clamor popular para que participen personas que no han estado en política anteriormente, y entonces se le juzga de que no tiene la capacidad ni la experiencia. Nosotros creemos que si hacemos una buena mezcla, una buena combinación, vamos a poder presentar los mejores equipos, pero estos son unos ejemplos de la persona. Gracias, Jimmy Morales. Don Miguel Ángel, ¿qué hacer para que su gabinete refleje la diversidad cultural del país? Mira, inicialmente lo que nosotros tenemos es un planteamiento de refundación del Estado para que el mismo sea multiétnico, multinacional, etcétera. Y acá no nos detenemos solamente en plantear lo de 1, 2, 3 personas. Creemos que la concepción que va a presidir nuestro gobierno es de refundación del Estado con estas características. Sin embargo, creo que es importante señalar que nuestro candidato vicepresidencial es el licenciado Mario Ellington, fundador de la Organización Negra de Guatemala. Él es garífuna, adicionalmente fue de los fundadores de CODISRA, contra el racismo, ¿verdad? Y hay en el Estado Nacional Amílcar Pop como encabezando listado, que quiero aprovechar para subrayar que es quien puso los antejuicios para Pérez Molina y para Rosana Valdetti, que fueron implementados ya. En esta perspectiva, nosotros no solamente planteamos en el ámbito de las candidaturas, sino que también en los cargos para los distintos ministerios, de tal suerte que en el equipo de salud tenemos, por ejemplo, a Hugo Icú, que es especialista en salud comunitaria, porque pensamos que eso es una vertiente que debe de impulsarse, con la participación de pueblos indígenas, de la misma manera al licenciado Simón en el tema de la educación, porque creemos que esa es una enorme responsabilidad nuestra, ver los contenidos interculturales que se han ido perdiendo, al extremo que estaba en riesgo la adecuación bilingüe intercultural. En síntesis, estamos planteando la refundación del Estado y además la constitución de nuevos territorios a partir de los pueblos indígenas y el ejercicio democrático en la preservación de sus recursos naturales, lo cual... Gracias, señor Lizardo Sosa. Hombres y mujeres indígenas en los primeros puestos del listado de candidatos. ¿Puede citar algunos nombres? Sí hay total apertura en el partido político Todos para la participación de todos los grupos sociales en las diferentes candidaturas que se están presentando. Por lo poco que he recorrido la República en estos 2 meses y medio de campaña, hay una gran participación de grupos indígenas a nivel de alcaldías, eso es normal, y también hay candidatos a diputados ocupando la primera, segunda o tercera posición en algunos departamentos de la República. No tengo mi papelería aquí, no sabía que había esa pregunta, si no hubiera traído la lista. Pero no sabía las preguntas para nada. No lo he dicho que alguien las subiera, yo no las sabía. Y entonces sí hay candidatos en Quetzaltenango, me parece que hay 2, en Quiché y en otros departamentos hay participación en las candidaturas a diputado de los diferentes sectores sociales del país. En cuanto al gabinete, lamento decirles, para nosotros resulta un poco prematuro, tal vez la circunstancia de 2 meses y medio de campaña, tal vez la circunstancia de que soy un huésped en un partido que me ha abierto las puertas y que aunque he tenido un contacto cada vez más frecuente con la dirigencia local y departamental del partido, el tiempo no me ha permitido tener un conocimiento más preciso de lo que ocurre, pero sí tenemos un planteamiento totalmente abierto. Nuestra esperanza, incluso al proponer una reforma de la ley electoral y de partidos políticos, es que en el futuro eso se va a dar por naturaleza. Cuando los afiliados de los partidos sean los que voten por sus propios candidatos, ahí va a haber una representatividad en donde las mayorías de origen indígena, maya o el sector que fuere, van a poder expresarse a través del voto y poner a sus candidatos en una competencia libre, democrática, en la que los afiliados son los que van a elegir a los candidatos a alcalde, a diputados
y después también a los candidatos presidenciales. Perdone, don Lizardo, disculpe que insista, pero a estas alturas del partido no nos puede dar un nombre de algún indígena que va a estar en su gabinete o que esté en el listado. No, resulta prematuro, le explico por qué. La idea con el partido, cuando yo acepté esta responsabilidad, es que el gobierno sería un gobierno de todos los guatemaltecos, no del partido. Por supuesto que en el partido hay gentes que podrían entrar, pero nosotros tenemos que desarrollar una tarea todavía de consideración. Hemos estado considerando nombres con los amigos del partido, sobre todo con Mario Alberto García Lara, y no estamos en posibilidad de decirlo. Que van a haber, pero no estamos en posibilidad de decirlo ahorita en cuanto a nombres precisos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Capacidad para ejercer los cargos es uno de los temas muy importantes para el desarrollo de cualquier gobierno. También el señor Mujica decía en esta semana que recién pasó, que era muy importante conocer el equipo de trabajo con que se contaba, porque al final no es el presidente, es el equipo quien va a lograr sacar y desarrollar a un país. Nos vamos a unos mensajes porque tenemos todavía otra ronda de preguntas, Así es, Carlos. ya regresamos. Esto es Foro Presidenciables 2015. Ya volvemos.